Eh, ya, alumnos queridos, alumnas queridas, bueno, como les decía, en general bien, me parece que bien, hay trabajo muy bueno, es un tema de conciencia y de también de trabajar en equipo, porque también el trabajo en equipo requiere responsabilidad, pues, en el sentido de que se cumplan los compromisos entre ustedes, que al final eso es, porque como decía, también uno puede abusar de los otros, de los que se preocupan más. Entonces también hay un valor ahí, ¿ah? Hay una ética. ¿Se fijan? Hay una ética. Y eso es parte de la formación de profesional, tener ética y también de un valor que se supone que tenemos que cultivar como profesionales o técnicos, ¿ya? Sobre todo en A que trabaja bajo esos valores, ¿ya? Formación valórica. Así que yo parto de ese principio de buena fe que están aprendiendo y están trabajando en equipo, ¿ya? Los que pueden hacerlo. Bueno, eso en términos generales, eh, con respecto a lo que llevamos, hemos avanzado, eh, en términos de trabajo, a ver qué es lo que les puedo decir en términos de la tarea. Eh, sí, bueno, no era difícil, no era difícil, tal vez se les hizo un poco complejo al principio porque están partiendo, pero no era tan difícil y lo que he visto hasta el momento está bien, ¿ya? He visto algunos trabajos que están bastante buenos, así que para variar ahí estoy poniendo nota que es lo más lento, ¿ya? Bueno, con respecto a la materia, pucha, hay hartas cosas, ¿ah? Tienen que estudiar su buen poco, ¿ah? Porque vamos a ubicarnos, ¿ya? Nos vamos a ubicar. Fíjense que en este minuto estamos cambiándonos de subsistema, ¿ya? Fíjense que eh, compartir pantalla, ¿ya? Eh, ahí estamos. Fíjense que eh, estábamos trabajando, fundamentalmente partimos con provisión, ¿cierto? Porque partimos viendo, por decirlo así, desde el contrato, que es algo, una función operativa, ¿cierto? Podríamos decir que está dentro de la parte de la administración, que algunas ponen, ¿cierto? Funciones digamos, en términos generales, de un área de recursos humanos, tiene funciones administrativas, funciones eh, que tienen que ver con el área técnica y también funciones con el área de apoyo. ¿Ah? También es una manera de verlo. En la administración ustedes van a ver lo que son funciones de apoyo, que son staff. ¿Alguien ha escuchado hablar de staff? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Cierto? Claro, por ejemplo, algunas organizaciones tienen un gerente de recursos humanos que puede ser staff o que cumple funciones de staff. ¿Qué significa? Que asesora a los otros gerentes, ¿ya? Bueno, como decía, entonces partimos con una labor más bien administrativa que tenía que ver con la contratación, con la desvinculación. Pero en esas tareas, en esas funciones operativas o administrativas, queremos decir administrativas que son menos estratégicas, ¿ya? Un poco más rutinarias, si ustedes quieren, se relacionaba con el subsistema de mantención. ¿Se fijan? Entonces, podríamos decir contratación, de vinculación, estamos en el ámbito de proveer, porque estamos viendo la dotación. Dotación, decíamos acá, ¿cierto? Yo aquí lo definía, eh, la dotación que necesita la empresa, ¿cierto? Cuando contratas,
estás incorporando personas y cuando echas, también estás alterando la dotación. Puede ser para contratar a otra persona, puede ser porque esa persona se fue y necesitas reemplazarla, puede ser por distintas razones. Y a veces pasa que son gente que se va porque tiene mejores expectativas, y a veces eso habla de que no supimos retener. Y la retención está acá, en mantención. Por eso que está el tema de remuneraciones, de bienestar, de seguridad. Porque con esa, en alguna medida, con eso estamos reteniendo. Por eso se habla de mantención también, o también le pueden llamar retención del talento, mantención o retención. ¿Ah? Bien, y ahora las tareas nos están llevando, y las materias del módulo 5 y 6 nos están llevando a, módulo 5 y 6, a el tema de relaciones laborales, ¿se fijan? Que está acá. ¿Por qué? Porque el tema de las relaciones laborales tiene que ver con los pactos, los convenios, los consensos, las negociaciones colectivas, específicamente, que sería lo medular, ¿cierto? ¿Dónde se definen las relaciones laborales? En la papa. ¿Y cuál es la papa? Las negociaciones colectivas. Si hay sindicato, con mayor razón. ¿Qué es lo que estamos empezando a estudiar? ¿Cierto? Las relaciones laborales. Fíjense que, por ejemplo, las remuneraciones tienen que ver con el mercado, ¿cierto? Normalmente las empresas se guían por lo que paga la competencia, ¿cierto? Si uno va a contratar, por ejemplo, un chef ahora, imagínense ahora con todo el tema de la pandemia, necesita chef, qué sé yo, que se le peguen más a hacer sándwich, no sé, por decir algo. Necesita otro chef, necesita que sea para comida rápida o para comida tipo entrega. Otras competencias, otra experiencia, necesitas ¿cómo se llama? Que de alguna manera atraer ese tipo de personas, y tal vez tu referencia para pagarle va a ser más o menos lo que le paga la competencia. Pero, y las empresas buscan teóricamente a gente buena, pues tú podés contratar gente mala también, ¿cachai? Ahora también depende del presupuesto que tengas y de la calidad del producto que quieras dar. ¿Ah? Bueno, y ahí nos metemos en la estrategia, ya eso es comercial. ¿Sí se fijan? Pero es importante porque ustedes como recursos humanos tienen que cachar de la estrategia de la empresa. Por ejemplo, una empresa hoy día está cambiando su estrategia. Las empresas están viendo el tema del teletrabajo, están viendo el tema del delivery, están viendo el tema de qué sé yo, de comunicación, por el tema de venta de comercio electrónico, un montón de cosas. Así las empresas se ajustan. Y en una crisis como ahora, con mayor razón, ustedes saben. Y están echando gente también, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, las áreas de recursos humanos están sujetas a harto estrés porque, pucha, es penca echar gente, ¿no? Y echar gente sobre todo por un tema económico, o sea, no porque sea malo el personaje. Yo estaba escuchando las noticias en la radio, como les decía, en la Radio Infinita, que es un grupo de radio importante, Cototo, y estaban echando gente. El mismo locutor, el Astorga, el Juan Manuel Astorga, que yo lo sigo bastante porque lo encuentro serio, que es director ahí en la radio, estaba diciendo que habían tenido que echar gente. Bueno, es parte del contexto que estamos viviendo, lamentablemente. ¿Por qué aparece una raya? Qué raro. ¿Ven una raya en la pantalla o no? Sí, profe, alguien lo hizo, porque uno puede habilitarlo y lo puede hacer. Ah, porque es raro, porque yo dije, ¿cómo? Ya, gracias, algo pasó, está bien, fue un accidente. Bueno, entonces les contextualizo porque estamos en una época compleja donde obviamente el tema de recursos humanos se resiente. El aumento de los despidos
el aumento del desempleo se está dando fuertemente. Tenemos una crisis, chiquillos, fuerte, que Dios quiera cuando ustedes terminen la cosa esté mejor, pero tenemos un país que está con la pandemia, como todos, porque eso es transversal, está prácticamente todo el mundo, prácticamente, pero nosotros tenemos una pandemia social fuerte, o sea, tenemos una problemática social que viene de antes, ¿ya? Bueno, y que se acelera y se acentúa, se hace más grave con la pandemia del COVID-19. Bien, bueno, volviendo a lo específico, como les decía, todo eso que les hablé tiene que ver con este contexto de mantención. Estamos echando gente o estamos contratando nueva gente, reemplazando gente. Y lo que les decía, el nivel de remuneraciones muchas veces se define en las negociaciones colectivas. Aparte de estar la referencia del mercado, también los empleados organizados, sobre todo si están sindicalizados, pueden ejercer presión para aumentos salariales, sobre todo en las empresas ya más grandes, ¿ya? Y bueno, está el derecho a huelga, una serie de cosas. Entonces, eso tienen que, por eso se los contextualicé, porque en el paper, digamos, en el funcionamiento de los sindicatos que tienen que hacer, a mí me interesa que lo contextualicen. ¿Qué quiero decir con contextualizar? Cachar para dónde va la micro. ¿Cierto? En Chile, por ejemplo, tenemos una muy baja sindicalización. No así en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Fíjense, comparándonos con países hermanos. En Chile la sindicalización es muy baja y ahí ya tenemos parte del problema social. ¿Se fijan? Que, si por todos lados. ¿Por Profesor. qué? Porque en el tiempo de Pinochet, en el tiempo de la dictadura, los sindicatos fueron muy desprestigiados. Bueno, ustedes saben que fueron asesinados también dirigentes sindicales, etcétera, y se perdió y se le tomó miedo a sindicalizarse. Por eso se habla de prácticas antisindicales, porque en general en Chile no existe un nivel de sindicalización importante. Dígame, eso quería terminar de decir. Dígame nomás, Christopher. Profesor, es que hay un tema específico con el tema de la sindicalización a nivel nacional. Sí, po. Es una estrategia a nivel empresarial, digamos, ya que, por ejemplo, cuento mi experiencia personal, digamos. Sí, brevemente. Hasta esta semana pertenecía a Starken de envío de encomienda, ¿ya? Ah, ya. Fui administrador de una agencia de Starken. Ya. Y es solamente una estrategia, ya que Starken... ¿Logística? Claro, de encomienda. Encomienda, claro. Y lo que hace la empresa grande, digamos, porque Starken antes era Turbus Cargo, ¿ya? Ya. Para evitar la sindicalización, claro. Se cambió de nombre a Starken, ¿ya? Pero fue solamente una estrategia para que las personas no puedan crear sindicato, ¿ya? Claro, claro. Porque si usted se dedica a pensar, Starken solamente son puros contratistas o membresías. Sí. Que no trabajan con más de 7 personas, por lo tanto no se puede formar un sindicato. Claro, o sea, por eso bajó, digamos, la sindicalización. Dividen, o sea, lo que se llama, ¿cómo se llama eso? Franquicia. Sí, no, pero hay un nombre que dice reducen el número de personas, digamos, intencionalmente. Claro. Claro. Y muchas empresas hacen eso por lo mismo, para evitarse eso. Sí, es un buen punto porque justamente yo les estaba hablando un poco del contexto para que no hablemos solamente de la teoría, porque es bueno entender que, digamos, entender lo teórico, pero también conocer un poquito de la historia de la sindicalización, o qué pasa con la sindicalización en el medio, porque parte de usted como técnico tiene que saber de negociación colectiva, pero también tiene que cachar, como decía yo, para dónde va la micro, o sea, cómo se da la cosa. Creo que hay práctica, hay un nivel de antisindicalismo en Chile muy alto, que no es necesariamente
un tema de acuerdos. No creo que haya tanto acuerdo. Puede, bueno, a nivel de holding sí, obviamente, a nivel de holding. Pero no creo que sea un tema tan guiado, ¿me entiende?, por los gobiernos, sino que lamentablemente es un tema de mentalidad de los empleadores. Una mentalidad de los empleadores. Y eso, círculo vicioso, como se dan las cosas. Desconfianza del empleador, desconfianza de los empleados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Poca sindicalización, y cuando el sindicato quiere formarse, lo único que quiere es poco menos que ir contra el empleador. Entonces, no existe en general estoy hablando, obviamente que hay excepciones, pero en general existe malas prácticas sindicales, y tal vez tampoco existe este espíritu de cooperación, porque el trabajador necesita a la empresa y la empresa necesita al trabajador. Eso sí que hay que tenerlo claro como punto de vista teórico, ¿cierto? En Alemania, en Suecia, en países desarrollados con gobiernos más socialistas o socialdemócratas, ¿cierto? Que son un socialismo renovado, un socialismo más regulado, los niveles de sindicalización son altos, incluso en Estados Unidos, que es un país muy capitalista. En Chile tenemos capitalismo, tenemos economía cerrada, economía abierta, las más abiertas del mundo, o sea, competimos con todo el mundo, y tenemos muy baja sindicalización. Eso es parte de la realidad que estamos viviendo. ¿Se fijan? Por eso que las cosas hay que mirarlas con conocimiento político, en el contexto político. Y no es que yo sea al revés, tampoco creo que hay que ser anti-empresa, porque la empresa es una manera de desarrollarse, es algo inherente al hombre. El hombre busca hacer empresa, porque no puede desarrollarse solo. Por algo, nosotros, el ser humano, no puede vivir solo, busca a otros para hacer cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es el contexto, y tienen que estudiar entonces, echar un vistazo, leer el material, pero es muy interesante esta materia, porque, bueno, es un área de desarrollo profesional para ustedes, a los que les gusta la política, a los que les gustan las leyes, a los que les gustan las relaciones laborales, propiamente tal, digamos, en términos de liderazgo. Les recomiendo que le echen un vistazo, porque es un área bien bonita, que tiene mucho por hacérsela, sí, y que tiene sus costos, porque lamentablemente es muy politizada, o hay mucha práctica antisindical. Sí, eso sí, pero va a tener que ir cambiando. ¿Sí? Es parte del desarrollo de nuestro país. En nuestro país se ha desarrollado en cosas macroeconómicas, pero en lo micro no se ha desarrollado. Hay microeconómico, cuando nos metemos a la empresa, estamos hablando de microeconomía. Y ahí hay un ejemplo. Pues, microeconómicamente, si uno se mete a la empresa y estudia el sindicato, por ejemplo, o las relaciones laborales en Chile, estamos viendo que desde la empresa, que estamos en la microeconomía, no se favorece la productividad, por ejemplo. ¿Y Chile qué tiene? Baja productividad. Trabaja muchas horas, pero su productividad, vale decir, lo que rinde la hora, es bajo, comparado a otros países. ¿Ya? Productividad, ahí tenemos otro término, ¿cierto? Productividad es la relación de lo que usted ocupa en producir algo. O sea, ¿cuánto le cuesta producir algo? Eso es productividad. Por ejemplo, producción es lo que usted produce, la cantidad. Y productividad es la relación de la cantidad que usted produce en función del costo que le significó producir. Eso es productividad. ¿Ya? Bueno, en Chile la productividad es baja, estamos en el lugar 30, y en números de horas de trabajo estamos en los lugares 3, 4 del mundo. Ahí tenemos otro indicador de nuestra realidad. ¿Ya? Entonces es un tema interesante, un tema que hay que verlo en ese contexto. ¿Ya? Aquí en el caso, aparentemente, el gerente está preocupado. Podríamos decir que este caso está como representando un poco la mentalidad, ¿eh? Un poco el momento.
no es que el gallo, no, el caso no dice que sea antisindicato, pero si dice que le preocupa, bueno, está bien que le preocupe, y ahí es donde usted tiene que desarrollar el tema. ¿Eh? ¿Cuál sería la No estrategia? sé, Exacto, dígame nomás. si está mostrando la página del aula no se ve, profe, está pegado en el Word. Sí, no, ya, no, si no está, estoy solamente hablando. Ah, Sí, sí, que pensé que lo estaba mostrando, disculpe. no, estoy solamente hablando. Es que me estaba alargando un poquito por el tema contingente. Pero bueno, vamos a ir a la materia, pero era para relacionar. Entonces, se fijan que estamos saliendo de provisión y aquí ya nos habíamos relacionado con provisión porque los contratos nosotros reclutamos y seleccionamos. Entonces, ahí hacemos el contrato. Y obviamente inducción y todo eso. Y ya estamos en mantención. Y nos habíamos relacionado con mantención por el lado de seguridad. ¿Se fijan? Entonces, el subsistema se relaciona. Los subsistemas están todos relacionados. Y las funciones también. Cuando uno habla en términos sistémicos, significa que produce un resultado, ¿cierto? Necesito personas, recluto, selecciono, contrato. Ah, ya, tengo un perico acá dentro de la empresa. Por lo tanto, esa función, ¿qué es lo que produjo? Una dotación. Produce una dotación. Una dotación, un número de personas que tenemos que mantener, que le tenemos que pagar sueldo, que tenemos que velar por su bienestar, que tenemos que cuidarla, que tenemos que... Y además, en su conjunto, tener relaciones laborales, ojalá buenas. Y la otra parte de la tarea, pensando en el módulo 5, pensando en el módulo 6, estamos hablando de capacitación y ahí estamos en el desarrollo. Claro, porque a la persona yo la mantengo, pero también tengo que retener el talento. O sea, si la persona no la desarrollo, también se me va a ir. Y ahí es donde estaba hablando el ejemplo de la dotación, ¿cierto? Hay gente que se puede ir también, porque simplemente tiene mejor expectativa. La gente buena normalmente se va, si es que yo no tengo un desarrollo del talento. O sea, obtengo talentos, desarrollo talentos. ¿Se fijan? Obtengo personas, mantengo personas y desarrollo personas. ¿Ya? Bien, y entonces la tarea específicamente va en función de la capacitación, ¿cierto? Aquí. Y la capacitación, entonces, lo que yo les iba a hablar era de Sense. A ver si la materia, si tengo aquí eh, algún documento a mano o me voy al aula. En el aula, bueno, ahí ustedes vieron, ¿cómo se llama? Capacitación. Tienen material, ¿cierto? Pero básicamente lo interesante es que es importante que se metan al foro, ¿ah? Módulo 5 y 6, ¿cierto? Aquí en este foro número 3, creo que yo ya me metí, creo, y les puse, no, esta semana invitamos a investigar qué son los OTEC y los OTIC, ¿ya? Entonces podemos partir de ahí. Los OTEC son los organismos técnicos de capacitación que ustedes están conociendo a través de Sense. ¿Qué es lo que son qué es lo que es Sense? Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que fomenta o digamos opera sobre una ley. ¿Por qué una ley? Porque el Estado chileno, ¿cierto? Le interesa, viendo las cosas positivas o viéndolo objetivamente, en Chile existe una ley, la 18.577, si no me equivoco el número, que está orientada a fomentar la capacitación. ¿Qué significa eso? Que hay un sistema de capacitación y ese sistema lo administra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. ¿Cómo funciona? Funciona con empresas que se dedican a la capacitación
y que se inscriben en CENSE, que tienen que ser autorizadas por CENSE. Esas empresas de capacitación se llaman OTEC, organismos técnicos de capacitación, que son las empresas que proveen y son las empresas que hacen los cursos, proveen de cursos, con sus relatores, con sus especialidades, etc. ¿Qué es lo que ustedes están investigando? Y están inscritas en CENSE. Los OTIC son organismos técnicos intermedios de capacitación. ¿Qué significa? Son organismos que pueden ser gremiales, pueden ser agrupaciones gremiales, por ejemplo, la SOFOFA. La SOFOFA, como sociedad de fomento a la producción, es un OTIC, porque agrupa varias empresas y lo que hacen es ayudarles a sus afiliadas, a sus empresas afiliadas, ayudarles a detectar necesidades, ya tomar los servicios de los OTEC para hacer capacitación. Bueno, ¿por qué opera esto? Opera porque las empresas tienen derecho a descontar el 1% de la planilla anual al año de sus impuestos. Se los pongo aquí en el chat. Esto es materia complementaria, porque, chicos, esto da para 3 clases. ¿Ah? Yo conozco bien el tema, entonces tengo que ir rápido, pero es importante que se los diga, porque aparte de ser la tarea, más o menos saber, ¿ya? Entonces, les quiero poner acá, aquí en el chat, básicamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Estamos hablando de necesidades de capacitación. De eso estamos hablando. Y eso se habla de, en la jerga profesional técnica se llama de DN. Detección de necesidades. DNC. Detección de necesidades de capacitación. ¿Ya? Ese paso está más o menos hecho en el caso. En el caso está más o menos hecho. Ahí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque sabemos más o menos, el caso nos dice más o menos cuáles son los problemas, cuál sería la necesidad de tomar curso. ¿Por qué? Porque hay cierta necesidad en el sentido de que hay una mala evaluación de la gerencia y el analista de capacitación, el gerente de recursos humanos, el técnico, llegan a la conclusión de que podría faltar un trabajo, o sea, una mejora en la comunicación, una mejora en el trabajo en equipo y una mejora en el liderazgo. Eso es producto de la detección de necesidades. ¿Ya? Está implícito ahí en el caso. Claro, porque aparentemente dice la empresa, el gerente le informa que no maneja el tema sindical y tiene dudas respecto a esa es la parte sindical. Hay problemas de comunicación, dice, entre los equipos de distintas áreas y el equipo de gerente de la empresa no cuenta con buena evaluación de parte de sus trabajadores. Entonces, la detección de necesidades, ¿qué es lo que está acusando? Que hay una mala relación entre la gerencia y los subalternos. Entonces se está llegando a la conclusión de que eso podría mejorar a través del trabajo en equipo, de liderazgo y también de comunicación. Yo les decía que justamente el tema de trabajo en equipo les mencionaba en la clase pasada y que les podía servir porque ustedes están cursando otras asignaturas o van a ver otras asignaturas que van a ver el tema del trabajo en equipo nuevamente, pero el trabajo en equipo se basa mucho en las relaciones de confianza, en el liderazgo que puede haber del director o del supervisor y del liderazgo y de la
de la comunicación, ¿cierto? Entonces, por eso se llega a esa conclusión. Entonces, de ahí en adelante, tienen que hacer el trabajo. Ahora, volviendo al tema, el OTEC, entonces, son los organismos técnicos de capacitación, el CENSE es el organismo estatal, y ¿qué falta? Las empresas. Entonces usted, como empresa, está comprando, está cotizando en el sistema CENSE los cursos que piensan que pueden proveer, los cursos que le parecen adecuados para satisfacer esas necesidades. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿por qué opera? ¿Por qué opera así? ¿Por qué opera el CENSE? Porque ustedes lo que gasten en capacitación, o sea, lo que le tenga que pagar a los OTEC cuando compre la capacitación, porque usted va a comprar, va a hacer un contrato con ellos, le dice, yo quiero un curso de liderazgo de 12 horas para gerentes, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale el curso? No sé, 800 lucas, ya, 1.000.000 de pesos, no sé. Depende de la calidad del curso, depende del relator, depende si son gerentes, se supone que necesita un curso que sea por un gallo bueno, un relator bueno, que tenga peso, que conozca de gerencia, tal vez que haya sido, que sea un relator fogueado en eso, ¿cachai? Tiene que ver con eso. Entonces uno elige el curso. Ese curso tiene un código, uno lo inscribe y después se dicta el curso, ¿cierto? Después me llega la factura, tengo que pagar el curso. ¿Dónde está el subsidio? Porque es una ley que subsidia la capacitación. Porque usted, CENSE, ¿cierto? Subsidia la capacitación, ¿cierto? Hasta digamos, una suma, ¿ya? Equivalente al 1%, ¿ya? Al 1% de la... Algunos deben saber esto, de ustedes, de la planilla anual imponible, ¿cierto? De la planilla imponible anual. ¿Ya? Por eso que es una ley que subsidia la capacitación. ¿Qué significa? Que si usted gasta en capacitación, el fisco, a través del CENSE, de esta ley, le dice, no es que le pase la plata, sino que es un subsidio. Es plata, pero es un beneficio indirecto. ¿Por qué? Porque opera con como descuento a los impuestos. El subsidio. Entonces las empresas tienen hasta el 1% de la planilla imponible de su planilla, ¿ya? Pueden gastar en capacitación y les saldría cero, porque ese monto lo podrían descontar de sus impuestos. Opera como descuento a los impuestos. Opera como descuento a los impuestos, exactamente. Por ejemplo, mire, supóngase una empresa chica de 10 pericos, ya. Supongan que, pongámosle que todos ganan lo mismo, cosa que no es cierta, ¿no es cierto? Pero como ejemplo, pongámosle 500 lucas, ¿ya? 500.000 por 10 son 5 millones mensuales usted gasta al mes, ¿cierto? 5 millones, pues son 10 pericos a 500 lucas. Por 10 pericos son 5 millones su planilla mensual. Por 12, o sea, usted gasta 60 millones al año en planilla, simplemente en remuneraciones, solamente en remuneraciones. Gasta 60 millones. Al 1% lo divido en 100, ¿cierto? Por 1 partido por 100.
dividido en 100. O sea, tengo 600 lucas como crédito. En el fondo, podría gastar hasta 600 lucas al año en capacitación y podría yo en la declaración de la renta, ahí en la declaración de la renta, el contador tiene que poner curso código CENSE liderazgo. 600, suponga que costó 600 lucas o que costó 1.000.000, como decía yo, 1.000.000. Va a poder descontar 600 lucas. O sea, el costo del curso le sale por 400, no por 1.000.000. Porque del 1.000.000 le descuenta los 600. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Se Bien. entiende. Sí, profe. Qué bien, qué bien. Bueno, eso es para que tenga sentido la materia que están viendo, porque el OTEC es el proveedor de la capacitación. Usted es el comprador de la capacitación. Esos cursos los compra a CENSE, o sea, digamos, a través de CENSE, no a CENSE, porque son empresas las que dan capacitaciones. Las compra a través de CENSE, ¿cierto? Que puede ser a través de un intermediario, que sería el OTIC, en el caso que la empresa sea miembro de un OTIC, y el beneficio se canaliza como subsidio en la forma de descuento a la tributación, descuento al impuesto o a la renta, ¿cierto? Porque todos pagamos impuesto por la renta. Pagamos impuestos si tenemos sueldo, pagamos impuestos como empleados. Si somos empresa, pagamos impuestos sobre las utilidades, ¿cierto? El ingreso. Eso es el motor, digamos, ese es el sistema CENSE, ¿ya? Todo lo otro lo tienen que ir viendo ustedes, pero lo que sí les digo es que tienen que elegir 3 cursos que son, pensando, tal vez les voy a soplar algo, tienen que pensar en estamentos distintos, ¿cierto? Tal vez, por ejemplo, hago la pregunta. Por ejemplo, liderazgo. ¿Dónde es más necesario, creen ustedes, en términos generales, a nivel del caso? ¿En qué grupo de personas? ¿Quién sería el grupo objetivo? Podría ser. En la jefatura. Muy bien, Macarena. La jefatura, porque, claro, liderazgo son competencias o son habilidades que requiero cuando superviso fundamentalmente gente. ¿Ya? Entonces, lo que yo les recomiendo es que analicen el caso y lo vean en términos organizacionales. ¿Qué significa? Que se imaginen más o menos un tema de gerentes, un tema de supervisores, que serían los mandos medios, y los subalternos que no tienen responsabilidad, vale decir, son cargos operativos que no tienen gente a su cargo. ¿Ah? Esas figuras que se la imaginen. ¿Ya? Gerencia, que sería la ¿Profesor? dirección al tiro, mando medio, supervisión, y operación, que serían cargos sin responsabilidad, digamos que no tienen personas a cargo. Dígame. Ya, pongámosle un caso, porque no es un caso, porque lo he buscado. Le mandé un correo respectivo a eso, pero me quedó otra duda. ¿Usted me preguntó si podían ser 2 cursos? Sí, porque he buscado cursos de 20 personas y de verdad, profesor, que no encuentro. Lo máximo son, o sea, sí, pues lo máximo son 30 que he buscado y lo otro que ya le dije que era el de 60, pero que usted me dijo que no servía. No, yo no le respondí. Alguien me preguntó si podían ser 2 cursos. Yo soy Guadalupe, yo le escribí ese súper bien. correo, profe. Muy buena su pregunta, muy buena. Sí, pues, usted misma. Porque de verdad que quedé súper complicada. No, pues tenemos que pensar que son 20 personas en total. En total, para los Por 3 eso, cursos. en ese caso, ¿qué haría? Por decirle, yo tengo un curso que encontré que está súper bueno, pero me sale de 30 y busqué referente a que fueran de máximo 20 personas y lo máximo que me salen son 30. Al otro que ya son cursos chicos, No que me importa, si salen el máximo 15, puede ser menos. 25. Si tiene un máximo de 30, le permite pasarlo con una persona o con 30. ¿Ya? No hay problema. Si el Ok. curso tiene un máximo, es el máximo. ¿Ah? De ahí para abajo. ¿Ya? Ya, Ahora su pregunta ya, era ok, muy buena. profesor. Ahora Claro, quedé muy, sí. muy Ahora clara. su pregunta era muy buena
por eso, porque yo le respondí porque efectivamente podrían ser menos cursos, 2 cursos, pero depende cómo lo argumente usted, ¿ya? Porque va a depender de cómo lo argumente. Porque, como les digo, Profesor. tienen que pensar en estamentos distintos, ¿ok? Estamentos Profesor. distintos. Ya, vamos. Dígame, Tavi. Pero haciendo la misma consulta de Guadalupe, si lo hacemos con estamentos distintos, podría ser una entre gerencias y área administrativa y operativa juntos en una capacitación. Operativo y administrativo podrían ser juntos. Sí. ¿Sí? Porque administrativo o operativo. Fíjense que esta empresa es bastante comercial, tiene un 50% en el área venta y terreno, ¿ya? Esa gente probablemente, o sea, no probablemente, no tiene gente a cargo, sino que es operativa en ese sentido. ¿Ah? No es administrativa, pero es operativa. Podría ser ahí un tema de trabajo en equipo. Podría ser, claro, podría ser, a pesar de que los vendedores no trabajan mucho en equipo. ¿Ah? Pero está bien sus preguntas, está bien. Los vendedores no trabajan mucho en equipo. Es un trabajo un poco individual. Sí, es un poco Para individual. ganarse la comisión. Sí, claro. El trabajo administrativo es un poco más en equipo y los gerentes tienen que saber de generar trabajo en equipo, eso sí, ¿cierto? En ese caso, a los vendedores hay que hacerle un curso de comunicación. Podría ser, sí. Sí. Porque La comunicación es una competencia fundamental en el área comercial. Y entonces también ahí usted tiene que apostar porque también un gerente tiene que tener habilidades comunicacionales. Pero fíjense que podría ser, por eso que Guadalupe me preguntó una cosa interesante. Por ejemplo, podría darse que usted requiere reforzar comunicación en el estamento gerencial y en el estamento subalterno, digamos, de vendedores, por ejemplo. Pero nos van a apuntar a la misma competencia, pero no es el mismo curso. ¿Se entiende? ¿Cachai? Porque un curso puede ser comunicación para liderar o comunicación para generar el trabajo en equipo. Y el otro es comunicación hacia el cliente. Estoy diciendo una cosa general. ¿Se fijan? De eso se trata la tarea. Profe, yo una vez hice un curso por Lotec, ¿Ya? era excelencia a la atención al cliente. Y pues Claro. yo era vendedora. ¿Ve? Muy bien, exacto. Sí, porque ahí, ¿qué es lo que le enseñaban? Lo que era el trabajo, lo que es el cliente. Claro, cómo atender al cliente, momento, la manera de modular con ellos, llegar a ellos, a llegar al el cliente. momento de la verdad. Claro. Y venderle la pomada. Y vender la pomada, claro, la capacidad de comunicación, bueno, y tal vez puede ser técnicas de venta, que ya es un tema específico, sí. Pero aparentemente aquí el tema no es técnico, ¿se fijan? Es relacional. Sí. Cuando se habla de relacional, estamos hablando de relaciones personales y trabajo en equipo, ¿ya? Eso iba a preguntar porque me desconecté, se me fue el internet por unos minutos. Va enfocado entonces más a las habilidades blandas de la persona, a generarlas, a gestionarlas, a realizarlas. Sí, sí. Es más que a las habilidades duras. Sí, es más que un problema técnico, hay un tema relacional. ¿Sí? Eso estamos claros. Entonces las 3 capacitaciones que debemos buscar como equipo deben ser más orientadas a las habilidades blandas. Sí, correcto. Muchas gracias. Ya, chiquillos, pues, bueno, los veo bien. Creo les hablé del CENSE para que supieran lo general. Creo que la tarea está clara, no es tan compleja. Lo que requiere un poco más de estudio, de invertir un poco en el tema de redacción y de estudio, en términos más de cabezón, de estudio teórico, es el tema de relaciones laborales. ¿Ya? Profesor. Ahí tienen que yo les hice un poco un contexto, pero está el documento que está en la materia, que habla de negociación colectiva, ¿cierto?
Ahí ustedes pueden hablar del sindicato, de lo que implica un sindicato en la empresa, ¿cierto? Que puede ser favorable o desfavorable y va a depender de cómo se lleven las relaciones laborales, va a depender de eso. Va a depender mucho cómo se aborde el tema, ¿ya? Porque el sindicato permite la negociación colectiva, ¿cierto? Y la negociación colectiva, ¿qué es lo que es? El cuerpo de trabajadores que se unen para generar acuerdos colectivos, que en definitiva se ven muy en la onda de demanda. O sea, puta, se me forma un sindicato, puta, me van a pedir aumento de sueldo al 50%. Eso es lo que piensa el gerente. No debiera ser así, porque el sindicato debiera saber, o los líderes del sindicato debieran saber que la empresa, primero, tiene limitaciones de presupuesto, también hay un tema de la industria, o sea, ¿por qué te van a pagar más de lo que te paga la media? Por eso les hablé del mercado laboral, de que las empresas miran para el lado, y claro, en general en Chile los sueldos son bajos, eso lo sabemos, pero ahí nos vamos a un tema político, económico, ya nos salimos de lo micro y nos vamos a lo macro. Nuestras remuneraciones son bajas porque hay malas políticas, hay poca negociación colectiva, poca sindicalización, la productividad no es la mejor y porque hay abuso también, pues. Hay de todo un poco. También hay explotación en alguna medida, Y por eso que los sueldos ahora están subiendo un poco. De hecho, por la crisis que estamos, a partir del estallido social, se produjeron aumentos de remuneración. Increíble. Se produjeron aumentos. Ahora la cuestión es que está tan mala la economía que no sé cómo, claro, hoy día nadie piensa en aumentar los sueldos, ¿cachai? Son complejos estos temas porque tienen muchas aristas. Por ejemplo, el sueldo mínimo, usted lo puede subir, pero las pymes se complican porque le sube el costo de la mano de obra. Entonces, una pyme no es tan fácil que le suban el sueldo mínimo porque tienen trabajadores con sueldo mínimo y le sube el costo. O sea, no es solamente no hay que verlo solamente como una cosa de mala intención de los gerentes o políticos, sino que es un tema económico complejo, el sueldo mínimo. Y los sindicatos también debieran ser para llegar a acuerdos dentro de lo razonable, ¿cachai? Dentro de lo que la empresa puede, para que sea viable la empresa, y se mantengan los trabajos. Esa es un poco la filosofía, ¿ya? Bien, chiquillos, creo que estamos con la clase, po. Profesor, le iba a preguntar hasta cuándo Máximo iba a subir las notas. Bueno, se supone que hasta el jueves nos piden, nos dan plazo. Ah, ya. Antes teníamos toda la semana, pero ahora no sé por qué nos están pidiendo tan rápido. Que así no hay tanta intriga. Claro, cuando era presencial, teníamos la semana completa como máximo. Uno normalmente la entrega antes, sí. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya, chiquillas, chiquillos, gracias por la participación. Cualquier consulta, bienvenida al correo. ¿Ya? A ver, se me cayó. Profe, eso le iba a decir. Pucha, a alguien se le cayó, la Denise. Se le cayó internet. Profe. Dígame. Yo no sé si el resto de mis compañeros, pero por el aula, cuando yo le quiero mandar un mensaje por interno en el aula, me dice que usted me debe aceptar. Y le mandé como una solicitud, por eso yo le escribía por correo electrónico y no por el aula. Ya, perfecto. Entonces los voy a aceptar porque no sé por qué está configurado así. Porque no, yo tampoco. Porque el chat debiera funcionar igual, aunque yo no la aceptara. Solo... Sí, aunque no la aceptara, porque están las dos instancias de aceptación que se genera como un canal o el chat público nomás. Claro, porque yo le hablaba por mensaje interno. O sea, intenté hacerlo, pero no se pudo.
Ya. Chuta, sí. Usted me mandó un mensaje que me dice algo de que la tengo que aceptar. Esa misma soy yo, pues acépteme, por favor. Ya. Voy a hacer la consulta también porque, como les digo, no sé por qué me está pidiendo, pero voy a hacer la consulta. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bueno, que estén bien, pues. Y que les vaya bien con la tarea. No es difícil. El tema de relaciones laborales es el que hay que estudiar un poco más, leer un poco más. ¿Ya? Profe, hay un compañero que está preguntando si puede volver a repetir el tema de la tarea porque él no pudo escuchar nada. Bueno, lamentablemente no, pero está grabado, así que la voy a subir al tiro. ¿El plazo Gracias. para entregar? Voy a dejar los plazos hasta los domingos nomás, o sea, oficial, porque si no se presta para que algunos alumnos dicen que no, que el oficial es el domingo. Bueno, algunos lo necesitan y otros, yo lo hacía por el bien de todos, pero lo voy a volver al domingo nomás porque también nos están apurando con los... eh, algunos no pueden, u otros apelan a que los oficiales hasta el domingo, ¿ya? Entonces, para evitar problemas, Gracias. la idea es que lo entreguen antes. Es por el bien de ustedes, digamos. ¿Ya? Ya, profe. Voy a subir al chat el link de la clase, ¿ya? En la grabación. Listo, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, un abrazo, cuídense. Gracias. Bueno, Igual, ojalá ahí me profe. cuentan, espero que Chao, profe, que la bien. tu familia Ya, estén profesor, bien, ¿ah? chao. Que estén Chao, bien. chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.